Es 1947 en la desértica región de Qumran, en lo que hoy es Cisjordania, Palestina. Entre las escarpadas montañas de piedra caliza, un joven pastor beduino busca una cabra extraviada de su rebaño. Arroja una piedra dentro de una de las múltiples cuevas formadas por la erosión. El sonido que escuchó no fue el eco vacío de una caverna, sino el crujido seco de cerámica quebrándose. Intrigado, se adentró en la penumbra de la cueva y encontró una hilera de vasijas de arcilla, cilíndricas, selladas. Movido por la curiosidad, abrió una de ellas. Dentro, envueltos en lino como si fueran reliquias sagradas, yacían pergaminos de cuero, frágiles y oscurecidos por el tiempo. Aquel gesto simple, una piedra lanzada al azar, no solo reveló el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX, también abrió un laberinto de preguntas que aún hoy nos persigue. Bienvenidos a Laberintos de la Historia, el espacio donde exploramos los enigmas del pasado con mirada crítica. Yo soy Oscar y en este quinto capítulo los invitamos a desenterrar los misterios que rodean a los rollos del Mar Muerto. Los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web www.laberintosdelahistoria.mx y en sus plataformas de podcast favoritas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente en un capítulo más de Laberintos de la Historia. Para acompañarnos en el capítulo de hoy, también contamos con la presencia de Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Oscar, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Laberintos de la Historia y también ansiosa de iniciar este capítulo que esperamos les guste tanto como los anteriores. Gracias Alicia y bienvenida nuevamente a este espacio. ¿Te parece si comenzamos? Claro, adelante. Comencemos. Pues bien, abordemos la historia de hoy desde sus raíces. En 1947, la zona de Qumran, a escasos kilómetros del Mar Muerto, era una región montañosa, árida y escasamente poblada, habitada en su mayoría por árabes palestinos. En sus alrededores se encontraba asentada la tribu beduina de los Tamerá, nómadas dedicados al pastoreo, una práctica cotidiana entre los jóvenes de la comunidad. El hallazgo de los primeros rollos ocurrió en un momento de profunda tensión política. La región estaba bajo el mandato británico de Palestina, una administración impuesta por la Sociedad de Naciones, la precursora de la ONU, con el objetivo declarado de preparar el territorio para la creación de dos estados, uno judío y otro árabe. Este mandato abarcaba lo que hoy conocemos como Israel, Cisjordania y Gaza. En ese contexto, la zona vivía una transformación acelerada. Sucesivas oleadas de inmigración judía, impulsadas por el sionismo y el trauma del Holocausto, provocaron un aumento de la polarización. Tanto la comunidad judía como la árabe comenzaron a organizarse en movimientos nacionalistas, anticipando el conflicto que estallaría apenas un año después y que, con distintos niveles de intensidad, ha continuado hasta nuestros días. Pero no solo la tensión política, sino también la naturaleza accidental del hallazgo y la falta de un control arqueológico inmediato transformaron el descubrimiento de los rollos en un lucrativo negocio para los beduinos. Antes debemos describir que los manuscritos, principalmente escritos en pieles, habían sido conservados dentro de tinajas de cerámica selladas, relativamente aislados de las extremas condiciones climáticas de la región. Sin embargo, al correr la noticia de su descubrimiento, se impulsó rápidamente la movilización de traficantes y anticuarios en búsqueda de los manuscritos. La ausencia de control en los primeros momentos del hallazgo, cuando los manuscritos pasaban de mano en mano, sin registro ni supervisión arqueológica, dejó una sombra de incertidumbre sobre su procedencia exacta. Algunos textos fueron extraídos sin documentación, vendidos en mercados informales o simplemente desplazados sin saber de qué cueva provenían. Esta falta de trazabilidad ha sembrado dudas persistentes entre los estudiosos, generando desafíos metodológicos y controversias que aún hoy siguen enturbiando la interpretación de los rollos del Mar Muerto. En medio de este caos comercial y geopolítico, comenzaron los esfuerzos de adquisición legítima. Respecto a los primeros manuscritos descubiertos en la Cueva 1, el arqueólogo israelí Eliezer Lipa Sukenik
emprendió un arriesgado viaje desde Jerusalén para examinar los textos. Su experiencia en epigrafía y numismática le permitió datar 3 rollos en la época del Segundo Templo, confirmando la existencia de una tradición textual judía anterior al cristianismo. Este hallazgo tuvo implicaciones profundas para la historia y la arqueología bíblica. Paralelamente, Mar Athanasius Yeshua Samuel, metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Siriaca de Antioquía, en Jerusalén, recibió noticias del hallazgo. Reconociendo su valor histórico potencial, logró adquirir los otros 4 rollos originales. Con el apoyo de académicos de la Escuela Americana de Investigaciones Orientales, Samuel pudo verificar su autenticidad y confirmar su inmensa relevancia. Ambas adquisiciones se llevaron a cabo bajo extrema discreción, intermediación, tensiones geopolíticas y una buena dosis de fortuna. La creciente militarización de la región, producto de la escalada del conflicto, dificultó cualquier estudio arqueológico sistemático de la región de Qumran. Los manuscritos quedaron así dispersos. Los 3 en posesión de Sukenik permanecieron en Jerusalén, mientras los 4 en manos de Samuel fueron trasladados a Estados Unidos en busca de compradores. La guerra civil entre judíos y palestinos, desatada tras el plan de partición de la ONU, impidió que Sukenik completara la colección, pero en 1954, su hijo, el arqueólogo y general retirado Yigal Yadin, descubrió un anuncio en el Wall Street Journal ofreciendo los rollos a la venta. Temiendo que el vendedor rechazara un trato con Israel, Yadin organizó una compra secreta a través de intermediarios. Finalmente, el gobierno israelí pagó $250,000 por los manuscritos, logrando reunificarlos con los 3 que ya se encontraban en Jerusalén. Así, los 7 rollos originales fueron preservados en el Santuario del Libro, un recinto creado especialmente para la exhibición y preservación de los manuscritos, inaugurado en 1965 dentro del Museo de Israel. La arquitectura del recinto emula una de las tapas de las vasijas, donde se encontraron originalmente los pergaminos. Sin embargo, otros manuscritos siguieron caminos inciertos, terminando en colecciones privadas, en el mercado negro o, en el mejor de los casos, en instituciones como el Museo Jordano en Amán y la Biblioteca Nacional de Francia. Entre 1947 y 1956, la exploración en Qumran condujo al descubrimiento de 11 cuevas, revelando más de 900 manuscritos escritos en hebreo, arameo y griego. Cada pieza, fragmentada o completa, constituye un elemento irreemplazable en el vasto rompecabezas espiritual, político y literario de una época que aún nos interpela profundamente. Uy, el Santuario del Libro es un recinto de un diseño espectacular y cargado además de simbolismos presentes en los textos, ¿no es así, Oscar? Definitivamente. Igual que en el caso de la Biblioteca Beinecke, quizá también convendría hacer un capítulo dedicado únicamente a este museo. También creo que además del recinto que los alberga y los esfuerzos para conservarlos, también vale la pena profundizar sobre los estudios científicos realizados a los rollos. ¿Te parece si vamos a ello? Por supuesto, los rollos del Mar Muerto no solo son un triunfo de la arqueología, sino un campo de pruebas para la ciencia forense de la historia. Para asegurar su veracidad histórica, la ciencia moderna ha jugado un papel crucial en la datación y la conservación de los rollos, enfrentando desafíos únicos. La datación inicial de los rollos en 1947 se basó en la paleografía. El arqueólogo israelí Eliezer Sukenik y paralelamente expertos de la Escuela Americana de Investigaciones Orientales compararon la forma de la caligrafía con otros documentos. Esto ubicó la mayoría de los textos entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo. Adicionalmente, el hallazgo de monedas en los estratos arqueológicos de Qumran permitió a los investigadores obtener un marco de tiempo firme para la actividad humana en el sitio y, por extensión, para el periodo en que los rollos fueron depositados en las cuevas. El valor de la numismática en Qumran reside en que las monedas son artefactos fechables de manera precisa. La mayoría llevan impreso el nombre del gobernante, el año de su reinado o el evento que conmemoran. Esto permitió establecer 2 periodos principales de ocupación esenia. Un primer periodo entre el año 100 y el 31 a.C., donde se dejan de encontrar monedas pertenecientes a dinastías de gobernantes judíos. El segundo periodo, que va del año 4 a.C. hasta el año 68 de nuestra era. Las monedas de este periodo son predominantemente de los gobernadores romanos y de la dinastía herodiana, incluyendo monedas de Herodes Arquelao y más tarde de los procuradores romanos que gobernaron la región.
Sin embargo, la prueba definitiva provino del carbono 14. Así es, Alicia. En otros capítulos de Laberintos de la Historia hemos hablado de la datación por carbono 14 o radiocarbono. El carbono 14 es un método que mide la desintegración radioactiva del carbono en el material orgánico. Dado que la mayoría de los rollos están escritos en pergamino o piel de animal, se pudo tomar una pequeña muestra de algunos manuscritos clave para un análisis radiométrico. Los resultados del carbono 14 han confirmado abrumadoramente las fechas establecidas por los paleógrafos, solidificando su autenticidad histórica. El principal desafío fue la fragilidad y el valor incalculable de los rollos. Los científicos no podían tomar grandes secciones de pergamino. Se utilizó una técnica avanzada conocida como espectrometría de masas con acelerador, que permite obtener fechas precisas a partir de muestras de tan solo unas pocas milésimas de gramo de pergamino. Esta fue una técnica que también mencionamos en el capítulo anterior sobre el sudario de Turín. Como desafío adicional, no solo para las pruebas de carbono 14, sino a la postre, es que los manuscritos se han vuelto extremadamente frágiles. Después de 2000 años el cuero se ha vuelto quebradizo y sensible a cualquier cambio ambiental. Por ende, los conservadores deben replicar las condiciones estables de oscuridad y baja humedad de las cuevas de Qumran. Los rollos se guardan hoy día en bóvedas con control estricto de temperatura y humedad. La manipulación está limitada al mínimo absoluto, a menudo por conservadores especializados, utilizando herramientas robóticas. Los fragmentos se manejan con extremo cuidado, utilizando microscopios y cámaras multiespectrales para leer textos que son invisibles a simple vista. Para su preservación a largo plazo y el acceso público, los rollos han sido sometidos a una digitalización de altísima resolución, un esfuerzo masivo que permite a académicos de todo el mundo estudiarlos sin dañar los originales. El diseño del santuario del libro, un recinto específico dentro del Museo de Israel, es, en sí mismo, un acto de conservación. La icónica cúpula blanca del edificio, junto al muro de basalto negro, no es casual. Representa la tapa de la tinaja cilíndrica donde los rollos fueron hallados originalmente. La intención es clara: recrear el ambiente estable y oscuro que los protegió durante 2 milenios. Para poder mostrar la colección, se sigue un riguroso calendario de exhibición y reposo, una combinación especial de iluminación ambiental junto con almacenamiento en bóvedas de argón, un gas inerte que detiene el deterioro provocado por el oxígeno y otros elementos en el aire. Y yo creo que además del recinto, lo que es medular para este episodio es el contenido de los manuscritos. ¿Te parece si entramos en materia? De acuerdo, entonces los manuscritos de Qumran se pueden clasificar en 3 categorías. Una primera parte de ellos son textos bíblicos tempranos que hoy forman parte del Antiguo Testamento. Incluyen los libros más antiguos conocidos de las profecías de Isaías, Levítico y Salmos, entre otros. Su hallazgo demostró que el Antiguo Testamento fue transmitido con precisión durante un intervalo de hasta 1000 años, que precedió a los manuscritos hebreos más antiguos conocidos con anterioridad. La segunda parte de los textos constituyen la literatura y las normas internas de la comunidad que los conservó, generalmente identificada con los esenios. Estos textos ofrecen una visión única de la vida, las normas y la teología de un grupo ascético y apocalíptico que floreció en el desierto. El material encontrado tiene un inmenso valor para comprender el crisol religioso de la región, con facciones que competían por la hegemonía religiosa y política, como los fariseos, los saduceos y los grupos militaristas como los celotes y los sicarios, además de los esenios que se habían separado de la corrupción del Templo de Jerusalén, esperando un final inminente de los tiempos. La hipótesis más extendida es que los rollos formaban la biblioteca de estos últimos. Estos manuscritos, como dijimos, fueron introducidos en grandes jarras de cerámica, selladas y ocultos dentro de las cuevas, con el objetivo no solo de preservarlos de los elementos, sino para ocultarlos también antes de que los romanos destruyeran Qumran en el año 68 después de Cristo. Como antecedente de la destrucción de Qumran, deberemos viajar 100 años atrás en el tiempo, desde el año 68 después de Cristo al año 63 antes de Cristo, con la entrada del general romano Pompeyo y sus legiones en Jerusalén. Este evento marcó la integración política de Judea en el Imperio Romano, convirtiéndose inicialmente en un estado vasallo.
Los intereses romanos en la región eran de muy diversa índole, política, económica y comercial, ya que hacer el cruce de importantes rutas comerciales terrestres que conectaban el Mediterráneo con el interior de Arabia y el Lejano Oriente, asegurar estas rutas garantizaba la estabilidad del comercio y las comunicaciones imperiales. Asimismo, su control era vital para proteger la frontera oriental del Imperio Romano contra su principal rival, el poderoso Imperio Parto. Sin embargo, la población local, ahora bajo el dominio romano, resintió fuertemente la introducción de nuevos impuestos, leyes y prácticas culturales ajenas, lo cual a su vez condujo a tensiones y a grandes manifestaciones sociales que desencadenaron en la Gran Revuelta Judía y la respuesta romana, que culminaría con la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén. Los esenios, fieles a su ideología apocalíptica, interpretaron estas revueltas contra Roma como la guerra final que habían predicho. La confrontación entre los hijos de la luz, es decir, ellos mismos, y los hijos de la oscuridad, los romanos. Su aislamiento no los eximió del destino de la región. Su asentamiento en Qumran fue uno más de los objetivos del poderoso y disciplinado ejército romano en su avance por la ribera del Mar Muerto. La 10ª Legión, a cargo del estrecho marítimo del Mar Muerto, tenía como objetivo terminar las revueltas regionales de forma definitiva. La acción de ocultar meticulosamente sus preciados rollos en las cuevas cercanas fue un último y desesperado esfuerzo por preservar su legado antes de que el fuego y la espada romanos pusieran fin a su comunidad. Es aquí donde una tercera categoría de los textos encontrados en Qumran adquiere particular importancia: aquellos escritos denominados apócrifos y pseudoepígrafos, es decir, que no fueron incluidos en el canon bíblico posterior. La presencia masiva de estos textos apócrifos, denominados así en su significado más textual. El término apócrifo se refería originalmente a aquello que estaba oculto o secreto. Dichos textos nos revelan un judaísmo vibrante y profundamente dividido, mientras que el judaísmo rabínico posterior se consolidó en torno a un canon estricto. La biblioteca de Qumran nos remonta a una época donde la verdad religiosa se buscaba no solo en el Pentateuco, los 5 libros fundamentales, que además se comparten entre la Biblia y la Torá, sino también en las visiones proféticas y en las historias atribuidas a los patriarcas. Esta literatura era la fuerza motriz detrás de la crítica esenia a la autoridad del templo y su firme creencia en que el fin del mundo estaba cerca. Entonces los manuscritos de Qumran o rollos del Mar Muerto no solo nos muestran la vida de una secta alejada y crítica del templo, sino que son vestigios de una crisis existencial que forzó la completa reorganización del judaísmo, generando una bifurcación definitoria que transformó 2 ritos monoteístas. Por una parte, el judaísmo rabínico, heredero del fariseísmo, centrada en el estudio de la Torá en la sinagoga y la ley oral, aplicada a todos los aspectos de la vida cotidiana, y por el otro lado, el cristianismo primitivo, que compartía algunas costumbres con los esenios, como rituales de inmersión y la búsqueda de la purificación del alma a través de renunciar a placeres terrenales, pero que se centró fundamentalmente en la existencia de un Mesías terrenal, también crítico del templo, y en la redención a través de su sacrificio ya consumado. Esta completa reorganización religiosa es, de hecho, el punto de partida para una reflexión crítica sobre los eventos contemporáneos, sobre la injerencia de poderes imperialistas sobre el territorio, producto de intereses puramente económicos, que marcarían y marcan el destino de pueblos originarios en la misma región en 2 periodos diferentes de nuestra historia. El significado de los rollos del Mar Muerto trasciende su valor filológico y teológico para convertirse en un símbolo cargado de política, identidad nacional y conflicto territorial en el moderno Medio Oriente. Su historia, desde el descubrimiento hasta la exhibición, está intrínsecamente ligada a las narrativas encontradas y en pugna entre israelíes y palestinos. Desde la perspectiva palestina y de la nación jordana, que controlaba la ribera occidental hasta 1967, el manejo de los rollos ha sido visto como un caso de apropiación cultural y expolio arqueológico. Los rollos fueron descubiertos en 1947 en un territorio que en ese momento estaba bajo control del Mandato Británico de Palestina y que tras la guerra de 1948 quedó bajo administración del Reino de Jordania. Los beduinos que los hallaron y los primeros anticuarios que los compraron eran árabes.
La famosa compra de 1954 de los 4 rollos en Estados Unidos por parte de Israel fue vista como una adquisición nacionalista de artefactos que pertenecían legítimamente al territorio bajo jurisdicción árabe jordana. Después de la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel se apoderó de fragmentos y rollos que estaban en el Museo de Jordania en Jerusalén Este, lo que la comunidad internacional considera territorio ocupado. Jordania y la Asociación Nacional Palestina han reclamado repetidamente la devolución de los rollos. Desde esta perspectiva, la exhibición de los rollos en Jerusalén Oeste es una politización de artefactos que deberían estar bajo control internacional o en un contexto que refleje su descubrimiento original en territorio palestino-jordano. Para esta narrativa, los rollos no son solo textos judíos antiguos, sino patrimonio de la tierra de Palestina, descubiertos por ciudadanos palestinos, cuya historia y valor ha sido cooptado por el Estado de Israel para cimentar su propia narrativa histórica en el territorio. Para el Estado de Israel, los rollos son la prueba material más poderosa y tangible de la antigua presencia judía en la región. Los rollos son presentados como el eslabón perdido que conecta la antigua nación de Israel con el moderno Estado. Por ello, el estudio de los rollos del Mar Muerto es inseparable de la geopolítica del siglo XX y XXI, donde la arqueología y la historia se han convertido en herramientas poderosas en la lucha por la identidad y la soberanía. Existe un paralelismo histórico innegable entre el contexto en el que fueron ocultados los rollos y las circunstancias de su descubrimiento, ambos marcados por el colapso de una estructura política y el surgimiento de nuevas identidades. En un primer momento, la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, la destrucción del centro religioso y la opresión fiscal provocaron el colapso del judaísmo del Segundo Templo. La fe se fragmentó, dando paso a las dos grandes tradiciones que definieron el futuro, el judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo. La catástrofe fue el catalizador de una reorganización identitaria forzada por una potencia extranjera. En un segundo momento, el fin del mandato británico en el 48 marcó el final de la administración británica, una potencia extranjera que prometió tierras a 2 pueblos, precipitó la guerra y la subsiguiente fragmentación del territorio. El hallazgo de los rollos, justo en ese momento de transición y violencia, se convirtió en un símbolo que cada parte reclamó como prueba de su derecho inalienable a la tierra. En ambos casos, una potencia imperial creó las condiciones para la violencia y la subsiguiente reorganización traumática de las comunidades locales, obligando a las identidades religiosas y nacionales a definirse, transformarse y luchar por la supervivencia en un territorio disputado. Pero creo sinceramente que el valor más profundo de los manuscritos de Qumrán reside en su capacidad de reflejar las cargas y disputas del presente. Al igual que las dos grandes religiones se definieron en la catástrofe de la Judea romana, el destino de los rollos refleja la lucha moderna por el control de la narrativa y la tierra en la Palestina contemporánea. Su silencio ya es en sí mismo la respuesta a muchos de los enigmas de la historia. Desde una piedra lanzada al azar hasta una revolución en los estudios bíblicos, los rollos del Mar Muerto nos recuerdan que la historia no siempre se revela en momentos grandiosos, sino en gestos humildes y silenciosos. Gracias por acompañarnos en este 5º episodio de Laberintos de la Historia. Yo soy Oscar y los invito a seguir explorando los enigmas del pasado con mirada crítica. Yo soy Alicia y esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Esperamos con ansias sus comentarios en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. ¡Hasta pronto!